Aquí estamos por Conclusión TV, bienvenidos a nuestro envío semanal. Hoy recibimos en el estudio a Pablo Bertinat, ingeniero electricista, magíster en sistemas ambientales humanos, director del Observatorio de Energía y Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Nacional, aquella llamada Universidad Obrera Nacional, después el 55 y la historia hizo que cambiara de nombre. Rosario, también de la Universidad Tecnológica de Rosario, docente e investigador con dedicación exclusiva. Pablo, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Sabemos que tenías algunas dificultades con el horario, pero te hiciste el lugar y aquí estás. Bienvenido. No, gracias a ustedes, un gusto estar acá. Bueno, cuando te convoqué en el WhatsApp puse una serie de ítems que vos me dijiste que era muy ambicioso. Bueno, exagerar para ver a dónde podemos llegar, ¿no? Una de las... ustedes han escrito un libro junto con Maristela Svampa, que ella es licenciada en Filosofía por la Universidad de Córdoba y doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia e investigadora superior del CONICET. Y el libro dice La transición energética en la Argentina, una hoja de ruta para entender los proyectos en pugna y las falsas soluciones. Y yo me quedé ahí con lo de las falsas soluciones, ¿no? Porque me parece que en algunos momentos de la historia económica argentina se han hecho propuestas que no condujeron a nada. Sí, bueno, en primer lugar, nuevamente gracias por la invitación. El libro a que se referencia en realidad es un resultado interesante de la inversión pública también, porque en gran parte la mayoría de los artículos que están en ese libro son parte de un grupo de investigación financiado por la Agencia Nacional de Ciencia y Técnica que coordinamos con Maristela, que es un grupo que intentó abordar la problemática energética desde una mirada, desde la sociología, de las ciencias sociales, para tratar de trascender un poco la mirada tecnológica, la mirada técnica, específicamente ingenieril de la ingeniería, y pensar en otras dimensiones de la problemática energética. Y ahí, entre los diferentes temas que se abordan, tiene que ver justamente con cómo entendemos el problema energético más allá de estas cuestiones tecnológicas que decíamos, y hay algunos apartados especiales respecto a lo que hoy en día en muchos casos se llama falsas soluciones. ¿Falsas soluciones a qué, en primer lugar? En muchos casos la terminología de falsas soluciones surgió a partir de propuestas, en muchos casos tecnológicas, que en realidad, desde un punto de vista integral de la problemática energética, no terminaban resolviendo los problemas que pretendían resolver. Y en la mayoría de los casos, las problemáticas asociadas a las falsas soluciones hoy en día se asocian a toda la disputa vinculada a qué hacer con la crisis climática, ¿no? O qué hacer con la crisis climática en el marco de las múltiples crisis, ¿no? Frente a la crisis climática, que tal vez es la problemática socioambiental más fuerte a la que nos enfrentamos como sociedad hoy, sobre todo en una época en donde ya ha sido catalogada como antropoceno, es decir, una etapa geológica en la cual la actividad del hombre ha inclusive logrado romper el equilibrio climático que existía en el planeta. Y en ese marco, frente al cambio climático, frente a las posibilidades o las necesidades de hacer algo frente a esto para lograr por lo menos que no aumenten las zonas de sacrificio en el planeta, aparecen soluciones viables y soluciones que para nosotros son falsas soluciones. Dentro de las falsas soluciones, nosotros entendemos, por ejemplo, todas las asociadas a los combustibles fósiles que intentan perpetuar los combustibles fósiles, como ser el fracking, como ser la explotación offshore, pero también muchas otras alternativas que en muchos casos, muchas tienen que ver con alternativas de geoingeniería, propuestas de tecnologías que intentan resolver un problema que es de otro orden, no solo tecnológico. Que es del orden de lo socioeconómico, de lo cultural, de lo social, etcétera, que son los que han, en definitiva, instalado esta situación global que tenemos a nivel planetario de clima y de energía. Claro, cuando hablas de fracking, yo me remito a lo que uno sabe por información, no por conocimiento científico, ni menos por haber estudiado, que es Vaca Muerta, donde sacar petróleo de ese gran reservorio implica hacer una ruptura de zonas rocosas, profundas, en muchos metros, uso de agua y demás. ¿Qué hacemos con lo que ahí tenemos
con las necesidades de energía que tiene la Argentina y con no afectar el ecosistema, el planeta y demás. En primer lugar habría que ver el contexto, ¿no? Hay un libro previo a este que escribimos con el mismo equipo que se llama 20 mitos sobre el fracking en Argentina, que editamos en 2012. Mirá vos, con una anticipación. Que también incluso fue antes editado, de Vaca Muerta. Cuando empezó Vaca Muerta, y fue un trabajo hecho, ahí participaron geólogos, etcétera, también, y fue un trabajo hecho a partir de las experiencias, fundamentalmente el análisis de las experiencias en Estados Unidos y los impactos que estaba teniendo. Primer tema. En realidad, hoy en día, si uno ve inclusive los documentos de los organismos oficiales de Naciones Unidas o inclusive de la OCDE, por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía, dice que si nosotros quisiéramos lograr no superar los 2 grados sobre temperatura al 2050, debiéramos dejar 2/3 partes de las reservas conocidas de petróleo bajo tierra, o sea, no utilizarlas. Ese es el contexto. Ahora, dentro de ese contexto hay diferentes alternativas. Tenemos petróleos convencionales, petróleos no convencionales, etc. Nuestra opinión es que nosotros podemos pensar en un sendero similar al que está planteando Petro en Colombia hoy actualmente, que es establecer un sendero de reducción de utilización de combustibles fósiles. Eso implica, en primer lugar, dejar de lado aquellos que son más impactantes, como vos mismos decías. Hoy en día nunca hubo registros como los que hubo de movimientos sísmicos en las zonas de Vaca Muerta como los que están viendo. Nunca hubo, yo creo que deben haber visto a lo mejor ustedes la denuncia que hay en juzgados federales de los residuos que están produciendo, químicos, etcétera, los impactos. O sea, los impactos son muy grandes. Pero más allá de eso, el planteo es: ¿hay posibilidades de hacer otro tipo de desarrollo? Sí, claro. Sí, claro. Nosotros hemos publicado algunas notas estos últimos meses respecto a alternativas al gas en Argentina y alternativas al petróleo en Argentina. Cómo pensar políticas que impliquen menor utilización de gas y menor utilización de petróleo en Argentina a partir de tanto fuentes de energía renovable como proyectos de eficiencia, programas de eficiencia energética en muchos sectores. Inclusive, podríamos decir que en un contexto de lógica económica actual de restricción externa y restricción respecto a divisas, si nosotros modificáramos nuestras infraestructuras de consumo y bajáramos nuestro consumo de petróleo y gas, que es posible, dispondríamos inclusive de más petróleo y gas durante algunos años para exportar y pagar esa transición también. ¿Qué es lo que plantea hacer Petro en Colombia? Viste que hubo grandes debates con la propuesta de Petro, inclusive discusiones con Lula, discusiones con otros sectores progresistas respecto a la viabilidad o no de esto. Sin embargo, Lula también tiene ese reservorio de petróleo tan importante como el de Vaca Muerta. Exactamente, que es lo del presal. Lo miden en términos de pesos, de lo que puede financiar, deuda, crecimiento y demás. Mira, la propuesta... Perdón, ¿no? Sí, perdón. Pero ¿con qué deterioro del planeta o del ecosistema queremos crecer? Hay que ponerlo en la balanza. Eso por un lado, pero además el problema es que hay alternativas. Sí. Es posible. ¿Cuáles son esas alternativas? Bueno, en el caso nuestro, por ejemplo, hoy en día, de todo el gas de Argentina, la mitad se usa para generar energía eléctrica. La mitad se usa para energía eléctrica. De toda la energía eléctrica, el 60% está generada por centrales térmicas a gas. Sí. Ese sector es un sector donde rápidamente podríamos pensar una incorporación de renovables que baje 10, 20, 30 puntos al 2030 el peso del gas, liberaría gas, en todo caso, para exportar y para pagar la transición decrecientemente, y eso decrecientemente a lo largo de los años, y decir que a lo mejor en 10, 15 años dejemos de exportar, digamos, y tengamos una matriz que no dependa de esos insumos. ¿Qué sustituir ese 30%? ¿Hidrógeno Básicamente, verde? No estamos hablando, en el caso de hidrógeno verde no es una fuente de energía, es un vector, digamos, energético que yo necesito producirlo con algo. Claro. Pero estamos hablando básicamente en Argentina de eólica, solar, biomasa, pequeña hidráulica, que podría bajar fuertemente ese peso del gas que utilizamos para producir electricidad. Es un crimen que hoy quememos la mitad de todo el gas. No estamos yendo en esa dirección. Prácticamente no, ¿Qué es biomasa? Porque esa no la conozco. Bueno, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, producción de, en el caso de electricidad o energía, con biogás, con cualquier biomasa que puede ser residual, residuos domiciliarios, residuos urbanos. ¿Tiene que ver con eso? Biodiesel en definitiva es un recurso la recuperación biomasa.
de los aceites usados. Por ejemplo, residuos de poda, cultivos que pueda haber ahí. ¿Alguna experiencia en Córdoba sobre los residuos de poda? Bueno, ¿sí? ¿Te acordás que cuando fue, y está en el libro, cuando fue el corte gigante del Día Sí. del Padre, que fue anecdótico, que una de las pocas localidades que siguió teniendo Energía. electricidad fue Ticino, que tiene una planta de generación de energía a partir de cáscara de maní, Sí. y siguió produciendo a partir de biomasa porque podía aislarse del sistema y lo pudo Eso ocurrió en seguir el haciendo. 2016, ¿no? Claro, fue el corte generalizado. No, 2018, me parece que 2018. Pero sí, puede ser, no me acuerdo. Me parece que 2018. Sí. Pero fue un Día del Padre, un domingo, de elecciones aquí, digamos, que se produjo un colapso grande por un problema técnico. Pero digo, hay alternativas, y muchas de esas alternativas que planteamos tienen un componente central, sobre todo en nuestro país, que tenemos una tradición muy fuerte en cuanto al complejo científico, tecnológico, productivo. Tiene un componente muy fuerte en el cual gran parte de esas alternativas pueden desarrollarse con producción local, con empleo local, con desarrollo de la industria y la ciencia y la tecnología. Mira, uno de los ejemplos, el gobierno recuperó, porque estaba fundida, recuperó IMSA, Industria Pescarmona en Mendoza, tomó el control, tiene la presidencia de la empresa, y yo creo que es una de las pocas empresas de América Latina capaces de producir, además de turbinas hidráulicas para todo el mundo, molinos eólicos de gran potencia. Podría ser una gran base para poder desarrollar, no es un proyecto nuevo, el proyecto de IMSA de molinos eólicos tuvo su auge en 2007-2008, ahí tuvo algunas idas y venidas con el gobierno nacional en ese momento, no avanzó, y hoy en día podría avanzar tranquilamente y ser una fuente de producción local. Gran parte del desarrollo que estamos planteando, que es posible con desarrollo local, industria local, etc. Por supuesto que requiere insumos, etcétera, pero creemos que en el largo plazo tiene un potencial de desarrollo de trabajo local muy fuerte. Dos o tres cosas. Habría los usuarios, nosotros, ¿estamos preparados para mejorar nuestras condiciones de consumo? Digo, porque también ahí tendría que circular buena información por parte del Estado, sugiriendo, no esta cuestión a veces frívola, decir gaste menos, póngase un abrigo más, eso no funciona, sino con una cuestión de transmisión de conocimiento de qué hacer con la energía. Hay dos cuestiones ahí con la temática de energía. Primero, hay un desafío mucho más fuerte culturalmente, que es que a nivel mundial, si quisiéramos atender la problemática climática, debemos dejar los combustibles fósiles, tendríamos que ir a renovables. La no tan buena noticia es que si quisiéramos abastecer el mismo tamaño de estructura energética global con renovable, no nos alcanzaría ni el litio, ni los materiales, ni los minerales. Entonces, indudablemente, tenemos que bajar los niveles de consumo energético. Esto es cultural, no lo va a hacer la sociedad de consumo. Yo creo, ahí nosotros tenemos una mirada de que esto, lo único que pueden construir otra lógica de consumo son los sectores populares, construyendo otras lógicas de satisfacción de necesidades. Ahora, ¿es posible esto? Sí, es posible. ¿Hay herramientas? Hay muchas dificultades, en particular en nuestro país, para trabajar con las herramientas necesarias para este tipo de cuestiones. Sobre todo porque nunca hay una estructura clara entre las políticas tarifarias y las políticas, por ejemplo, de consumo y de ahorro. Por ejemplo, doy un ejemplo, y lo puedo dar con un ejemplo completo en un proyecto que estamos trabajando. Por ejemplo, las tarifas bajas lo que hacen es que el usuario final tienda a no ahorrar, porque como no me cuesta tanto... Consumo, no me cuesta tanto, pongo esto allá. Ahora, en el caso de tarifas bajas, a quien le conviene ahorrar es al Estado. Claro. Digamos. Sin embargo, el cambio de tarifa va a hacer que el Estado ahorre subsidios, por ejemplo. Posiblemente, pero habría que ver el número. En ese caso, posiblemente haya sectores que le convenga comprar equipos más eficientes. Sí. Pero lo que nunca tuvimos son políticas de Estado que atiendan esas dos realidades. Lo comento con un ejemplo. Nosotros en este momento estamos coordinando un programa que se llama Programa de Desarrollo de la Industria Solar Térmica. Es un programa en el marco del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, que lo estamos coordinando desde la universidad, con un convenio con la universidad, que apunta al desarrollo y fabricación de calefones solares de origen nacional. Entonces, nosotros, por ejemplo, el año pasado se fabricaron 5.000 calefones de origen nacional. Este año ya se van a fabricar 20.000. Se firmó un convenio con Hábitat de Nación para que todo el programa Casa Propia, 120.000 viviendas, tengan calefones solares nacionales. Vos fijate ahí, yo te voy a dar un dato. Ese programa,
entregándole a la gente los 120.000 calefones, o sea, va en el costo de la vivienda. La gente no paga ese calefón. El Estado tiene resultado fiscal positivo de ese programa el cuarto año. ¿Por qué? Por subsidios evitados. Cada una de esas familias va a consumir menos electricidad. Cada kilovatio hora... Menos consumo de la red. Sí. Porque la electricidad la va a tener de ese sistema. Del sol. Sí. El 60% del agua la caliento con el sol. Lo que me falta con la electricidad. Esa cantidad de electricidad que yo no usé para calentar agua, no la puse en el sistema. Cada kilovatio hora que el Estado pone en el sistema, la mitad la paga el Estado. Si yo me evito de poner un kilovatio hora porque metí sol, el Estado se ahorró medio kilovatio hora. Ahí el Estado gana plata al cuarto año a pesar de que pone todo eso. Generó empleo para producir los calefones. Se gasta en función de un beneficio. Exactamente. Ahora, esas visiones, por ejemplo, de política pública asociada, por ejemplo, a eficiencia y que tenga un correlato con la política tarifaria, son inexistentes en nuestro país. No tenemos, o sea, hay el otro dato en nuestro país que históricamente nos ha costado muchísimo tener estrategias políticas energéticas de largo plazo para el país. Salvo, yo te diría, salvo la época que se construyeron las grandes hidroeléctricas, ¿te acordás? Estamos hablando de 30, 40 años atrás. Después hemos perdido toda la práctica de planificación estratégica y de acuerdo nacional para avanzar en una línea de política energética estratégica, que son políticas de largo plazo y requieren acuerdos, requieren lineamientos que no cambien cada 2 años o 3 años. Esto requiere que sea así, si no es imposible avanzar en políticas de infraestructura, ¿no? Que requieren tiempos, muchas inversiones, etcétera, ¿no? Bueno, ayer escuchábamos al presidente, al ministro de Economía, hablar del gasoducto, de Vaca Muerta, y todo va para la otra dirección, ¿no? Sí, va en esa dirección. Nosotros tenemos una mirada crítica con el gasoducto, claro, porque inclusive el planteo ¿cuál es? Si el escenario global va a ser de abandono de los combustibles fósiles, enterrar 4, 5, 6 mil millones de dólares en caños, que en definitiva pues no van a servir, que posiblemente en 20 años no sirvan, yo pensaría en alternativas. Yo pensaría, por lo menos analizaría alternativas. A ver, si no hacemos esto, ¿qué hacemos? Digamos. O, en todo caso, si no quisiéramos ampliar más la necesidad de gas, ¿por dónde vamos? Mira, un ejemplo concreto es el siguiente. El mundo va hacia una mayor electrificación. ¿Qué significa esto? Que hay muchos usos que son satisfechos con algún otro energético que van a pasar a ser satisfechos con electricidad. Sí, ya de hecho hay muchos edificios en Rosario que funcionan todos en electricidad. El mundo tiende a eso. ¿Por qué? Porque el mundo ve que hay que dejar el gas y el petróleo. Entonces, cosas que hacía con el gas o con combustible líquido pasa a hacerlo con electricidad. Sí. Con una ventaja adicional, que las fuentes renovables están mucho más maduras para producir electricidad, entonces es mucho más fácil tener electricidad renovable y ir por ese camino. En nuestro país, las redes llegan al 63-64% de la población, las redes de gas. Sí, porque por ejemplo la provincia del litoral no tiene ni Corrientes, el norte de Santa Fe, el norte de Santa Fe, Formosa. Exacto. Las redes eléctricas llegan al 98% de la población. Sí. Entonces, en realidad sería mucho más lógico no extender más redes de gas para intentar llegar a ese 100. Gasoductos. Inclusive más allá de los gasoductos, porque uno de los gasoductos puede pensarlo para otros fines, posiblemente fines industriales, etcétera. Pero, por ejemplo, todo lo que son, porque además de todos los costos que se están planteando, ahí no se están sumando todas las redes locales. Claro. Hay que sumar todo eso, y la domiciliaria. Exactamente. Entonces, lo que planteamos es, en esos lugares ya la electricidad llega. Sí, entonces, lo que tenemos que hacer es potenciar el sector eléctrico por sobre el sector gas y, en definitiva, incrementar la posibilidad de transferir potencia a través de la electricidad para satisfacer necesidades. Esto no quiere decir que nosotros no querramos que la gente viva mejor, pero la gente para que viva mejor no es que necesite gas, necesita satisfacer una necesidad, calentarse, enfriarse. Exacto. Eso se puede hacer con electricidad. ¿Y es renovable? Sí. Vamos por ahí. Entonces, bueno, esas son las disyuntivas que creemos que no están cabalmente analizadas como alternativas, ¿no? También tengamos en cuenta que es muy difícil pensar en alternativas en un país con un lobby corporativo, en particular en el sector petrolero industrial, muy fuerte. El lobby corporativo del sector petrolero, estamos hablando de los mayores actores de la economía nacional, ¿no? Claro. Techin, Pampa, bueno, sí.
Todos los grandes actores de la economía nacional están asociados al sector hidrocarburífero, ¿no? Chevron es la que firmó el contrato. Chevron fue la que firmó el contrato con YPF, pero bueno, Chevron es extranjera. Sí. Y las otras que mencionaste tienen pie afuera también. Sí, pero tiene, sí, pero son los grandes ganadores de todo el sector hidrocarburífero en el país, son los que van torciendo los rumbos en gran medida. Bueno, aparece Midland, ¿no? Que en algún momento era rechazado y ahora está incorporado en la construcción. Bueno, y todo lo de Eskenazi, bueno, todos los grupos, hay o sea, ahí están los grandes grupos corporativos que, bueno, nada. Van a hacer el negocio en el periodo que ese negocio funciona y después nosotros vamos a quedar otra vez con un déficit energético. La visión global que hay en el mundo petrolero es la de realización de ganancias lo antes posible, antes que avancen las mayores prohibiciones. Claro. O sea, las petroleras globalmente están actuando de esa manera. Realicemos ganancias lo antes posible, todo lo que podamos, extraigamos, vendamos todo lo que podamos lo antes posible, porque no sabemos cuándo pueden aumentar las restricciones. Vos viste que en Europa ya sacando este revés de la guerra que hizo retroceder todo, Europa venía avanzando fuertemente en el abandono del carbón en primer lugar, sí, claro. Y después recordemos la crisis del carbón en Inglaterra, en Europa en general, ¿no? Exacto. Bueno, esto venía avanzando fuertemente y ahí las petroleras lo que estaban buscando es ganar tiempos, porque muchas de ellas se están mudando al sector renovable tratando de utilizar la misma lógica, que es una lógica, básicamente una lógica de mercado, una lógica neoliberal alrededor de la energía, que ese es otro tema, ¿no? Nosotros, vos fijate otro tema clásico argentino, ¿no? Nosotros al día de hoy, todo el paquete de leyes, normativa y regulación del sector energía, no solo electricidad, sino hidrocarburos, son las leyes que están vigentes desde las leyes de privatización de los 90 de Menem. Nunca en estos 30 años, nunca se logró tocar, ni derogar, ni discutir el paquete normativo de privatizaciones de los 90. Entonces, hoy quien regula todo el sector energético en Argentina son las leyes de privatización del sector eléctrico, el sector de hidrocarburos, el sector gas. Ahí tenemos una deuda como sectores, en todo caso, populares, muy fuerte para poder... ¿Cómo no podemos discutir esa lógica? Transporte, puertos, aeropuertos, vías navegables, bueno, Canal entidad Magdalena, financiera más lejos, ¿no? Entidad financiera más lejos. Claro. Pero estamos hablando de un paquete normativo que debe ser discutido. Vos fíjate que este año ya hay una discusión fuerte, porque a partir del año que viene empiezan a vencer las concesiones de las grandes hidroeléctricas, que se habían concesionado en los 90. Sí. Y se está planteando, bueno, ¿qué hacemos? Claro. Basta. La mayoría están amortizadas, etcétera. Estamos hablando de Chocona, Licurá, Planicie Banderita, todas las grandes represas que fueron concesionadas durante los 90, vencen entre 2023 y 2025 todas las concesiones. Hay que recuperarlas. Por lo menos uno piensa... Hay que recuperarla y pensar para qué después. Claro, qué. Sí, claro, ¿para qué? Lo mismo que las vías navegables. Exacto. No es cuestión solamente de recuperarlas, sino que de ahí, como dice Pedro Peretti, hay que nacionalizarla y que todo el que pase por ahí pague un peaje, ¿no? Exacto. Es como las rutas que las tuvieron tanto tiempo y las recibieron hechas. Sí. Pusieron una cabina y cobraron. Hay que pensar en la lógica, ¿no? Sí. La lógica de funcionamiento, de cómo es la lógica. Quiero volver sobre el tema de esta modificación, segmentación de la tarifa, ¿no? Que es que el Estado va a pagar menos subsidios, me parece a mí, pero que el costo operativo lo vamos a pagar los usuarios, con un aumento de tarifa, porque seguramente va a haber aumento de tarifa, y lo va a haber porque nos van a quitar el subsidio a un segmento que no sé, muchos no, ese segmento que va a ser más, va a recibir ese aumento, posiblemente no votaría a un gobierno nacional y popular, pero va a estar enojado y va a condicionar también a otros. Sí, a ver, todavía no está claro bien cómo es cuáles van a ser los resultados prácticos de esto. A ver, yo pondría en el marco una primera cuestión vinculada a la temática tarifas, que es reconocer que hay una gran desigualdad e inequidad energética en el país, ¿no? Porque primero, ninguna de estas políticas está atendiendo a la mayor preocupación vinculada a la desigualdad energética, que son todos aquellos que ni siquiera tienen un medidor o que ni siquiera acceden en condiciones dignas a la energía o ni siquiera tienen condiciones dignas de hábitat, de energía, etcétera. Porque acá yo creo que hay que adicionar a la cuestión de energía la cuestión del hábitat también, hay que unirlo también. Y yo creo que uno de los principales temas es ubicar que no estamos haciendo prácticamente nada
con esto vinculado a la situación de pobreza energética en Argentina, sobre la cual hay muchos trabajos y muestran casi todos los trabajos que creció muy fuertemente durante el macrismo y que volvió a crecer durante la pandemia la pobreza energética en Argentina. Inclusive hay un trabajo muy bueno de un investigador salteño, Rodrigo Durán, que hizo todo un trabajo sobre los grandes centros urbanos y el crecimiento de la pobreza energética en todos estos años. Y creo que el primer tema, antes de hablar de tarifa, tendríamos que tener política pública para disminuir las situaciones de pobreza energética, entendidas no solo como un problema tarifario, sino como un problema de acceso, de seguridad en el acceso. O sea, sabemos que hay incendios, electrocuciones por lo que significan los sistemas eléctricos en las villas, etcétera. Bueno, ahí hay que hacer algo. Primer tema, hay que hacer algo. Y antes de hablar de tarifa, creo que hay que ubicar el tema en el tema de la desigualdad y la inequidad energética. Sí. Hablando de tarifas, yo creo que nosotros creemos que la energía es una herramienta de redistribución de riqueza. Y si es una herramienta de redistribución de riqueza, es eso, yo saco de un lado y pongo en otro. Entonces hay gente que tiene que pagar más y hay gente que tiene que pagar mucho menos. Lo que no está claro es si esta estructura va a cumplir con esos requisitos, digamos, eso todavía no está claro en ese sentido. Y también, bueno, hay que ver también cómo son las estructuras de transferencias también regionales, porque vos sabés que a partir también de la anomalía de lo que fueron las leyes de privatización, nosotros tenemos sistemas tarifarios totalmente distintos en lo que es las zonas donde se privatizó, como ejemplo de norte y del sur, que las regiones donde logramos que no se privatice, por ejemplo, la EPE. Por ejemplo Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, etcétera, donde hay otras estructuras. Entonces, ahí hay también una desigualdad muy grande regionalmente. Incluso las cooperativas que alimentan o que administran, porque ellos compran y a la vez distribuyen, cobran, facturan y pagan, que a veces incluso pierden porque cuando les llegan los aumentos no lo pueden... Ahí yo creo que hace falta que esta medida está atada fundamentalmente a la política antidéficit de la nación y poder ver que en algún momento algo de esto se tendría que hacer, se debe hacer. Lo que no está claro es bien si este es el mejor proceso técnicamente desde el punto de vista de la lógica esta, que para nosotros la lógica es, como decíamos, redistribuir y eliminar la pobreza energética o bajar la desigualdad. Entonces, las medidas tendrían que estar pensadas en ese sentido. Adicionalmente, permitirían reducir el déficit. Un país con crecimiento o creciendo necesita energía. Bueno, hay que discutirla. Hay que discutirla. Hay que discutir eso. Nosotros hemos importado energía y a lo mejor ahora, septiembre, nos dará un respiro por cambio de tiempo, de clima, digamos, cambiamos de estación y tal vez tengamos que importar menos. Eso es un juego complejo en este tiempo, porque lo que vos planteás, esta salida de un consumo de petróleo, de gas y demás, requerirá de tiempo para reconvertirlo. Las posibilidades están, es cuestión de trabajar en ellas. ¿Qué hacemos en este mientras tanto, no? Bueno, seguramente hay que empezar ahora. Seguramente hay dos o tres cuestiones. Seguramente habrá que pensar en medidas de emergencia en función de las urgencias y en función de las necesidades. Yo creo que hay que pensar en medidas de urgencia y emergencia y hay que terminar de definir medidas estructurales a largo plazo que permitan un sendero determinado. En todo lo que yo te comenté de diferentes puntos, como ser renovable en electricidad, calefones solares, eficiencia energética en el hogar, etcétera, ahí hay medidas que pueden impactar en 6 meses, un año, y medidas que a lo mejor necesitan 3, 4, 5 años. Claro. Hay que secuenciar todo, hay que pensar. Mientras tanto conviven los sistemas y van siendo, es decir, bajamos 10%, 20%, 30%. Transición es eso. ¿Salir del petróleo y el gas definitivamente en su totalidad es posible o no? No. Bueno, a ver, el petróleo y el gas se van a terminar. Sí, se van a terminar. Se van a terminar. O sea que de alguna manera vamos a salir por la fuerza o por no, vamos a salir. Lo que pasa es que debiéramos salir antes por el problema climático. Por el problema climático debiéramos salir antes. Ahora, transiciones es eso. Transiciones es un proceso con grises, con claros y oscuros, pero que estén determinados por un sendero. O sea, yo determino, bueno, voy a descender con esto, voy a crecer con esto, voy a cambiar por este lado y tendré momentos complejos, momentos difíciles, momentos más agradables, pero es un proceso donde hay claroscuros, ¿no? Y hay grises y es un proceso que habrá que ver. Que como decimos, es un proceso. Mira, para nosotros, nosotros hablamos del sistema energético y para nosotros el sistema energético es un conjunto de relaciones sociales, en definitiva, que nos vinculan a nosotros con la naturaleza, porque está muy vinculado a eso y que está determinado por las relaciones de producción.
Y cuando hablamos nosotros del proceso de transición, planteamos la necesidad de desmercantilizar, o sea, plantear la idea de la energía como un derecho, no como una mercancía. Y ahí necesitamos presencia del Estado. Totalmente, y cambiar normativa y construir, porque los derechos son construcciones sociales, claro, ¿no? por supuesto. Entonces, construir el derecho a la energía, cómo se trabajó en el agua, etcétera, construir ¿qué significa esto? Tenemos que trabajarlo. Ahí pues hay un ejemplo interesante de lo que se ha colocado en el proyecto de nueva constitución chilena en este tema. Sí. Hay un artículo, creo que es el 20, el 21, que habla del tema energía, que es muy, muy interesante. Y después hay que trabajar en democratizar, o sea, el sector energético es un sector en donde la población no participa, teóricamente para especialistas o para lobby, etc. Ahí hay que discutir, hay que poner localmente, o sea, ¿quién mejor que las autoridades locales para plantear una disputa respecto a la pobreza energética? ¿Quién mejor que las autoridades locales para saber quién está en situación de pobreza energética y no, y cómo hacer algo? Claro. Entonces ahí, habitualmente los gobiernos locales no asumen a las políticas de energía como una política propia, son delegadas en los estados nacionales. Entonces ahí hay que asumir eso también. Y después trabajar, como decíamos, por la redistribución con la energía, y lo de más largo plazo tal vez, que es cómo construir socialmente, culturalmente, otras formas de vida que requieran menos materia y energía. No tenemos otra alternativa globalmente. Dos preguntas técnicas como ingeniero electricista, breve. Una es, la AEP empezó a trabajar sobre aquellos lugares donde producen energía solar que puedan volver a la red. ¿Eso es aplicable? ¿Se puede retroalimentar? Yo en mi casa tengo hace 5 años un sistema de energía solar por el cual intercambio con la red, inclusive eso en un momento hubo un sistema promocional, me pagaban más por lo que yo generaba, eso es posible. Eso se sabe poco. Sí, hay muchas provincias que tienen habilitado esto. Nosotros trabajamos, en particular, yo dirigí un proyecto, por ejemplo, de generación distribuida en la cooperativa de Armstrong, que desarrollamos todo un sistema de generación distribuida con solar y eólica, que hoy es parte de la cooperativa. Y hay algunas provincias que hay una ley nacional de generación distribuida que habilita para esto, y hay programas promocionales en muchas provincias que habilitan para esto. De cualquier manera, es mínimo. Lo que tiene es que en esos casos, eso fueron proyectos que fueron inspirados en experiencias europeas fundamentalmente, y que tenían asociado posiblemente a la sociedad europea, donde la capacidad de ahorro y la capacidad de inversión. Entonces acá eso queda destinado fundamentalmente a capas medias con recursos, sectores industriales que puedan instalarlo, y debiera haber una acción más de Estado respecto a esto, que es en definitiva es una de las mejores formas de incorporar renovables en las redes es de manera distribuida, porque no requiere grandes infraestructuras de redes, ¿no? 110 y 220, ¿cuál es el beneficio de uno y la...? Ninguno. Ninguno. Es una decisión técnica de cada país cada país, no cambia. Hacerlo. No, porque algunas veces he escuchado que el 110 tiene... No, cambia. Tiene algunos beneficios y algunos perjuicios, pero en realidad no tiene sentido. Lo único con 110 difícilmente te mate, pero... Depende de la potencia. Depende de la potencia. Pablo, muchas gracias. No, gracias a vos. Vamos a seguirlo en la radio, porque el tema es profundo, tiene matices, tiene investigación, y ustedes están haciendo un gran trabajo con eso. Muchas gracias. Charlamos y recibimos en el estudio al ingeniero Pablo Bertinat, docente de la UTN aquí en Rosario. Nosotros nos encontramos la semana próxima por Conclusión TV.